El 96% de los adolescentes varones van a ver porno. Si yo descubro a un hijo adolescente de pronto que está mirando contenidos pornográficos, dime cuál es la frase que no le tengo que decir y la frase que sí que le tengo que decir. Bueno, cuando un padre o una madre descubre a un hijo visualizando contenidos pornográficos, va a hacer lo que pueda. ¿Qué no le tengo que decir? Sí le puedo decir. El primer momento en que tú te metiste en un aula con 25 o 30 adolescentes dispuestos a reírse de todo y tú tenías que hablarles justamente de sexo, ¿no sentiste ganas de salir corriendo? Las redes sociales... las canciones, las series que están viendo, hay mucha soledad, que de repente abren los ojos así, pues con la mirada inocente y te dice un adolescente, pero ¿el sexo tiene algo que ver con el amor? Si renuncias como padre, madre a educar en afectividad, la factura le llegará a tus hijos en las relaciones que establezcan. Ponle un titular al riesgo de llegar tarde en la educación afectivo-sexual y otro al de llegar demasiado pronto. Educación en crudo. Bienvenidos a este espacio, bienvenidos a todos, bienvenida tú, Nieves, a este espacio donde, como su propio nombre indica, Educación en crudo, servimos este plato que es la educación sin muchos aditamentos, sin muchas especies, cocinándolo muy poquito, o sea, yendo al grano. Tratamos de dar respuestas sencillas, que no es lo mismo que simple, yo eso lo he aprendido de ti, Nieves, sí, para cuestiones complejas. Y la verdad es que la cuestión en la que hoy nos vamos a meter, más que una cuestión, es un jardín para muchas personas, porque no sabemos muy bien a veces cómo gestionarlo. Es el tema de la sexualidad y la afectividad con nuestros hijos y con nuestros alumnos. Para eso, pues, Nieves, yo creo que eres la persona más indicada. Primero porque yo me siento súper a gusto pues tratando de estas cosas contigo, porque eres una amiga, eres una persona que, bueno, pues que la vida ha puesto en mi camino. Y la verdad, para hablar de estos temas yo creo que eres la persona más indicada. Nieves es médico, es sexóloga. Llevas prácticamente, corrígeme si me equivoco, unas 3 décadas, prácticamente 30 años o más. Sí, más de 30 años. 30 años, más de 30 años acompañando a familias, acompañando a parejas, a matrimonios, en este campo de la afectividad. Hace ya, pues eso, muchos años hiciste una fundación, Desarrollo y Persona, que ahora se ha convertido en Instituto Universitario Desarrollo y Persona, dentro de la Universidad Francisco de Vitoria. Por dar una cifra que me parece que es muy elocuente, cada año acompañáis en los colegios, en escuelas de toda España, a más de 20.000 alumnos de todos los niveles y a 5.000 docentes también, igualmente de todas las etapas. Esto yo creo que da un poco la dimensión de lo que hacéis, una labor maravillosa acompañando a las personas en este campo esencial de la vida humana, ¿no? Que es la afectividad, que es el deseo de amar y de amar bien y de ser amados. Yo quiero decir una cosa, ¿cuándo conocí yo a Nieves? Yo la conocí hace más de 20 años. Por ello escuchaba un programa de radio en la COPE por las tardes, creo que era por las tardes, de Cristina López Slichting, que en su programa tenía un pequeño espacio donde traía a más de una persona, pero traía en concreto una sexóloga que hablaba de estas cuestiones con una voz llena de calidez, hablaba con muchísima belleza y con muchísima naturalidad de sexo y de afectividad, y yo me quedaba bastante sorprendido, ¿no? Cómo se podía hablar así de esos temas. Tiempo después le puse cara a la voz, conocí a Nieves González y pues hasta hoy, ¿no? Esta relación también de ser compañeros y de ser amigos que yo agradezco tanto. Nieves, te quiero llevar al pasado, a una situación, a una experiencia muy concreta. El primer momento en que tú te metiste en un aula con 25 o 30 adolescentes dispuestos a reírse de todo y tú tenías que hablarles justamente de sexo, ¿no sentiste ganas de salir corriendo? Pues mira, Antonio, yo cuando lo paso mal, y lo sigo pasando mal a pesar de los años, es la noche anterior a meterme en ese aula. Cuando pienso, y qué mal duermo, es que con la cantidad de aulas que visito, imagínate las noches que duermo mal, pensando, ¿y si no me les gano qué? Pero luego la verdad es que no, cuando entras a la ola es mágico, este bullicio, ¿sabes? Esta expectativa, las risas porque se ponen nerviosos, pero es que este es un tema triunfador. O sea que no, me dan mucha ternura. Cuando llego al aula deseo dar clase. Qué bueno. Pues vamos a entrar en harina, ya que hemos entrado en el aula, hemos entrado en el centro escolar.
vamos a hablar de sexo y en relación con las escuelas y con nuestros alumnos y nuestros hijos en estas edades. Mira, yo estoy convencido, y creo que tú compartes también esa convicción, de que es la familia la primera agente educativa, ¿no? Por excelencia, cronológica y ontológicamente. A la familia le corresponde esta misión, esta tarea, esta responsabilidad de educar a sus hijos. Pero es verdad que en esta tarea las familias no estamos solas. Tenemos a la escuela, entre otras cosas, como una aliada fundamental. Bien. Lo que pasa es que a veces es verdad que a los padres nos da cierto reparo meternos en ciertos jardines, y el tema de la sexualidad muchas veces también por nuestros propios déficits en cómo hemos sido educados y acompañados, pues nos resulta una especie de tema complicado, ¿no?, de gestionar. ¿Qué es lo que ocurre cuando los padres miramos hacia otro lado? Y no por mala intención, sino quizás por vernos impotentes o incapaces, pues desertamos de esta tarea educativa. ¿Qué imagen te viene a ti a la mente de lo que ocurre con esos hijos que quedan de alguna forma pues no acompañados en este terreno? Pues la imagen que me viene a la mente es la de un hijo delante de una pantalla. Uh-huh. Porque, Antonio, nosotros, si nuestros padres no hablaban con nosotros, cosa muy frecuente, pues nos intentábamos arreglar con los amigos. Pero ahora no es igual, es decir, si no hay vacío, vamos a decirlo así, no, un hijo no se queda en la nada. Porque si los padres no abordan este ámbito que, como dices, son los primeros y fundamentales educadores, es que otros adultos van a entrar en su vida. Aunque estén los padres, otros adultos van a entrar en su vida, pero no es igual que estén acompañados o no. Las redes sociales, las canciones, las series que están viendo, es decir, todo esto está introduciendo constantemente una mirada muy concreta sobre la persona, sobre la sexualidad, que claro, si no hay diálogo en casa no es posible contrastar. Un porcentaje altísimo de adolescentes pasan hasta 5 horas diarias en nuestro país delante de los distintos dispositivos tecnológicos, ¿no? Y entonces, bueno, pues ¿qué vemos cuando entramos en estas aulas, ¿no?, que bulliciosos y deseosos de hablar? Pues mira, vemos muchos niños, no digo solo adolescentes, que no pueden querer su cuerpo, no lo pueden querer. El fenómeno de las autolesiones es un fenómeno creciente, todos sabemos lo que sufren con el tema del peso, lo que ha crecido, por ejemplo, el deseo de una reasignación de sexo, que en el fondo es no poder querer el regalo que he recibido con la vida, que es que soy sexuado. Hay mucha soledad, ves niños, yo algunos que me los llevaría a casa, que de repente abren los ojos así, pues con la mirada inocente, y te dice un adolescente, pero ¿el sexo tiene algo que ver con el amor? Pero con los ojos así, como que es la primera vez, ¿sabes?, que escucho que puede tener esto algo que ver, ¿no? Y también pues cosas preciosas, porque tenías que haber venido antes a mi colegio, te dicen, tenías que haber venido antes, porque he hablado con mi novia, o sea, deseo de cambiar, ¿no? Deseo de cambiar, o sea, porque uno cuando descubre algo valioso lo puede desear, pero no sin ser descubierto. Y entonces, pues esto es lo que sucede, que si no se presenta, y ahí no pueden aprender a amar si no tienen maestros, y yo creo que, es así, los primeros educadores son los padres, es que es porque les queremos, ¿no? Es verdad que a veces los padres me dicen, en los encuentros de padres, dicen, pero ¿y qué puedo hacer yo? ¿No? ¿Qué fuerza tengo yo frente a toda esta fuerza de medios de comunicación? Soy muy pequeño, ¿no? ¿Dónde queda mi palabra? O sea, nos entran como padres estas dudas, pero la fuerza que tenemos los padres es que les amamos. Los chicos no son tontos, les queremos. Imagínate todo esto que les rodea sin tu acompañamiento, pues absolutamente perdidos. Entonces no hay que dejar de hacer nuestra misión. Te agradezco esto que dices, porque es verdad, podemos sentirnos derrotados antes de haber librado la batalla, porque vemos el oponente y decimos, no podemos contra esto. Pero tú acabas de decir algo muy importante, tenemos lo más potente, que es el amor que nosotros tenemos y el compromiso real con que nuestros hijos lleguen a ser lo que están llamados a ser.
Entonces me has convencido. Tengo que, como padre que soy, tengo que tomar esta... trabajo. Pero mira, me entra otra duda, la verdad, y lo veo también en mis amigos, en mis compañeros, en los padres de los colegios, y es ¿cuándo llegar? O sea, ¿en qué momento? ¿Cuál es el momento justo? Porque, claro, yo por un lado tengo el miedo de llegar demasiado tarde, cuando ya se me hayan adelantado otros, como tú decías. Esto del horror vacui, o sea, el vacío no existe, tiende a ser llenado. Si yo dejo ese vacío, lo llena otro educador. Vale, pues yo tengo el miedo de llegar más tarde que ese intruso. Pero claro, también me entra el miedo de llegar demasiado pronto. Porque cuando tengo que llegar, los niños a veces son muy pequeños como para tratar estas cosas, ¿no te parece? ¿Cómo calcular el momento exacto de llegar? Bueno, eso de calcular es una pregunta muy masculina, ya, Antonio. Sí. Muy práctica. Muy práctica, solucionar problemas y dificultades. Bueno, quizás porque hay una idea de lo que llaman los chicos la chapita, ¿no? Que mi padre o mi madre me sientan en casa y me van a contar ahí, me van a desvelar los misterios de estos temas, y entonces cuando es el día de decir, hijo, vamos a sentarnos y a tener una conversación, ¿no? Pero claro, es que la educación afectiva y sexual no es esto. Es decir, bueno, es que la hacemos, quiero decir, solo por el hecho de estar delante de nuestros hijos, ¿no? Pero coincide con comprenderse y descubrirse como niño, como niña, y posteriormente como hombre y mujer, capaz de quererme y de querer a otros, ¿no? De ser agradecido con la vida que he recibido y ser capaz de entregarme, ¿no? Y entonces esto empieza, yo digo, en el seno materno, el modo en que acoges, ¿no? El propio hijo, donde ya hay una relación real, bueno, hay un intercambio bioquímico entre madre e hijo, ¿no? Hay un vínculo, hay un apego. Pero los primeros años son fundamentales. De los 0 a los 3 años, ese apego con los niños es fundamental. Y de los 3 a los 6, fíjate, como que dices, bueno, preescolar, pero ahora yo de qué tengo que hablar con los niños. Es la etapa natural de sus preguntas, o sea, quieren saber todo, ¿no? Y claro, qué oportunidad tan bonita a través de las incidencias de la vida. O sea, no nos sentamos y charlamos, sino que estás haciendo un puzzle y el niño te lanza la pregunta. Esto es por lo que los padres se quedan en blanco, claro, porque no les da tiempo a hacer la preparación psicológica de vida, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué somos distintos niños y niñas, por ejemplo, cuando se están bañando? Quieren ver el cuerpo de papá, quieren ver el cuerpo de mamá, ¿qué tienes tú, qué tengo yo, ¿no? El hecho, por ejemplo, y nombrar que la colita que ellos llaman se llama pene, que sirve para hacer pis, pero también va a poder permitirles ser papás cuando sean mayores. Las niñas, que no les falta nada, porque claro, las niñas ven a los hermanos y se creen que, ¿no?, que a mí me falta. No, que como llamen ellas, la rajita, bueno, por todas, cada uno pone un nombre, ¿no? Se llama vulva, que tienen una cunita y los papás tenéis que utilizar un pensamiento, o sea, expresiones analógicas, comparaciones sencillas con realidades que los niños puedan tocar y comprender, porque no tienen pensamiento abstracto. Entonces, pues que tienen, por ejemplo, una cunita que se llama útero, que es donde van a guardar el bebé, las mamás, durante 40 semanas hasta que sean grandes y fuertes y puedan vivir fuera, ¿no? Y entonces van haciendo su camino. Somos distintos y entonces, ¿y el bebé dónde está dentro de la barriga de la mamá? Pues en esa cuna que se llama útero, protegido muy cerquita de su corazón. ¡Ay, por dónde sale! Porque son las teorías infantiles. Ellos ven el ombligo, por ejemplo, y lo que piensan es que los niños salen por el ombligo, ¿no? Pues estamos muy bien hechos y las mamás tenemos como un pasillo que se llama vagina, y un agujerito por el que sale el pis, y otro distinto que es como un pasillo elástico, como la goma del pelo. Analogía siempre, que cuando el bebé es grande y fuerte, sale por ahí, como por ese tubito que se hace grande y puede nacer. ¿Y cabe? Y suelen preguntar, ¿y cabe? Pues hombre, claro que cabe, esto es una maravilla, ¿no? Claro, y de pronto dicen, ¿y por dónde entra? Me contaba una mamá que cuando dijo, ¿por dónde entra? La niña dijo, pues entra por el mismo tubo que ha salido. No, pero es lógica, ¿no? Que era lógica total, pero es que, claro, ellos tienen que entenderlo, ¿por dónde entra? ¿Te tragaste el bebé? Claro, o sea, para que llegue al útero, y entonces ahí ya es el bloqueo. Ya es, por favor, que se lo cuenten en el colegio, en qué curso, explícaselo a mamá, explícaselo a papá, por favor, los profesores, un libro.
Pero es tan sencillo porque poderles decir y asociar, por tanto, los gestos a los afectos, ¿no? Papá y mamá porque se quieren mucho. Ojalá puedas decir papá y mamá, como nos ves que nos queremos, pero si no, el papá y la mamá. Quiero decir, si en casa hay dificultad, pues los papás, porque se quieren mucho, viven un abrazo muy especial, viven un abrazo que se juntan mucho y en función de y papá pone el pene al lado de la vulva de mamá. No hace falta dar grandes explicaciones, ¿sabes? Y si su semillita, que la deja ahí, va haciendo ese caminito hasta llegar a encontrarse con la que mamá tiene bien guardada, puede empezar a crecer un bebé. Y entonces el niño entiende que hace falta papá y mamá, que hace falta un abrazo muy especial, que hace falta el encuentro de los cuerpos, el encuentro de algo que se llama semillas, ¿no? Y también por qué se besan cuando ven que se besan en el parque y demás, pues... Están haciendo un hijo. Están haciendo un hijo, ¿no? O en el baño, es muy divertido. Les tienes en la bañera porque les bañas juntos y se pega a su hermanita enana y dice, le voy a hacer un hijo. Y le dices, voy a hacerle un bebé. Dices, no, porque tu fábrica de semillas está parada y te tienes que hacer un hombre. Y la fábrica de semillas de tu hermana está parada, te tienes que hacer una mujer. Y luego tendrás que encontrar hipótesis de vida, una mujer a la que querer, a la que amar, con la que te casarás. Igual te abraza y te dice, no, mamá, no te voy a dejar nunca. Pero es mentira, Antonio. Nos dejan. Entonces, así, a través de estas cosas, ¿no? Pues mira, espero que se besen porque se quieren. No que cochinada, no mires, hijo. Porque, mira, como nos pasa en casa, te abrazamos y te besamos porque te queremos, ¿no? Y entonces los niños van recibiendo, ese significado profundo de los gestos del cuerpo. Hay niños que te lo ponen muy fácil porque preguntan constantemente. Otros que no formulan ninguna pregunta y los padres dicen, qué bien, qué inocente crece mi hijo, ¿no? Como pensando que dialogar es como perder la inocencia, si es nada más bello que transmitirles estos misterios de la vida. Pues a los que no preguntan, yo os diría, padres, que aprovechéis el juego, o sea, el hecho de que hay un primito que viene tu hermana embarazada, decir cómo ha entrado en la barriguita, o sea, el abrirles tú las preguntas, ¿eh? Y a veces también os preocupáis porque hay varios hermanos y en la mesa es que como esto es así, pues uno lanza una pregunta y hay otros, ¿no? Pues si les quedan grandes, las respuestas simplemente no lo adquieren. Pero lo que ellos sí intuyen, saben, es que papá y mamá de esto saben. A dos preguntas que lancen que no tengan respuesta, papá y mamá de esto no saben. Y buscarán por otra fuente. Oye, os recomiendo el libro Hablemos de sexo con nuestros hijos, de la editorial Palabra, que empieza en el nacimiento, es muy práctico, está todo repleto de estas situaciones de cada día, desde la primera infancia, y os puede facilitar a lo mejor los cómo hacerlo con los niños. Qué bueno, muchas gracias por esa referencia. Aparte de los cómo, ya veo, por lo que nos estás diciendo, que lo que al final transmitimos al educar es toda una visión de la vida, una forma de mirar las cosas, de mirar el sexo, de verlo como algo sospechoso o peligroso o de verlo como algo natural, bueno e incluso maravilloso. Y esto es lo que veo, ¿no? Que al final es la clave de todo. Pero te voy a plantear otro reto que tenemos educativo. Yo al menos lo percibo como educador, lo percibo en las aulas, lo percibo en mi familia. Y es el reto de ayudar a nuestros hijos e hijas a descubrir su masculinidad, su cuerpo masculino, su cuerpo femenino y abrazarlo y, en cierto modo, reconciliarse con ello y asumirlo, ¿no? De alguna forma. Descubrirse y valorarse como niños y descubrirse y valorarse como niñas. ¿Hay alguna llave maestra para acceder a esto y para hacerlo o cómo? Bueno, esto... es un misterio porque dices realmente son preciosos, pero se tienen que descubrir como tales. Y este es el camino educativo en la vida, ¿no? Te preguntas a veces cómo puedes no querer el propio cuerpo, ¿no? Es un misterio. Pero no hay que darlo, por supuesto. Hay niños y niñas que lo realizan de forma muy sencilla y otros, sin embargo, que necesitan más apoyo. Y en esto en casa hay que estar atentos porque los hijos no son todos iguales, ¿no? Llaves maestras, pues mira, se me ocurren 3 ideas, o sea, 3 aspectos a tener en cuenta.
El primero es el que hemos hablado antes ya quizá, es como transmitirles con sencillez sus diferencias, o sea, su realidad genital, su realidad como niño, como niña, corporal, que vuelvo a decir es normalmente en la primera infancia. Y además no solo su realidad genital, sino su realidad corporal concreta. Eres precioso, eres preciosa. O sea, necesitan escucharlo. Qué pecas tan bonitas tienes dibujadas en tu cara, ¿sabes? Cómo brilla tu pelo. O sea, aspectos concretos que a los niños que buscan esa mirada, cuando te abrazan, los niños son muy de recibir en concreto, pues esa primera llave es valorarles y valorar su cuerpo y explicarles las diferencias anatómicas y en la pubertad adelantarse a los cambios físicos, psicológicos y emocionales que van a vivir, porque hay mucha disforia de género de rápida aparición en la pubertad. Entonces, explicarles esos cambios, acoger sus miedos. Hay muchas preguntas en clase que en el fondo son temores, ¿sabes? De por qué yo crezco antes, por qué un pecho tiene un tamaño diferente del otro, porque... Entonces, son preguntas que expresan temores. Entender sus temores, acogerles y explicarles los cambios con antelación y hablar de ellos. Y qué dicen hay la primera que le baja la regla y la última, al que le salen los granos y no le sale ninguno, ¿no? Entonces, son años en los que tienen que descubrir que ser hombre y mujer no es una cuestión de centímetros, pero para eso necesitan acompañamiento. La segunda llave es relativizar los roles sexuales. Esto es importantísimo, porque tenemos mucho estereotipo dentro de la cabeza. Entonces hay niñas que son fuertes en todos los sentidos, física, psicológicamente, que les gusta el riesgo, los deportes competitivos, ¿sabes? Que saben sacudir sin ningún problema, que no por eso no son tremendamente cariñosas ni femeninas. Hay chicos que son muy sensibles, se puede ser varón sin darle al fútbol, que parece que bueno, es que luego sufren en los patios, que son sensibles, que son muy empáticos, que son muy estéticos, ¿no? Pero es que cada niño, cada niña, cada hombre y mujer lo somos a nuestra manera. Y por tanto, o sea, como no fijarse en los estereotipos, ¿no? Y validarles así, como niña como eres y como varón como eres, ¿no? Y el tercero es cuidar la intimidad del progenitor del propio sexo con los hijos de su propio sexo, sobre todo con los que encajan menos en los estereotipos. O sea, tiempo que dices siempre, bueno, es que tengo varios hermanos ya, pero no todos necesitan lo mismo. Entonces, los que a lo mejor pueden ver son más sensibles, ¿sabes? Como a este juicio sobre su realidad corporal, sobre su masculinidad, su feminidad. O sea, dedicarle como padre espacio a tu hijo, tener tiempo para él. O sea, porque eso genera vínculo y da mucha seguridad, que es lo que necesitan para seguir creciendo. Es como darle la mano y decir, mira, puedes crecer como varón, que yo estoy aquí a tu lado, ¿sabes? Y las madres igual, o sea, la niña no quiere vestidos ni manicura francesa y quiere coger los patines y tú corres detrás de ella perdiendo el aire, ¿sabes? Pero haces planes para estar con ella, ¿no? Qué bueno. Pues te voy a lanzar otro reto educativo que yo creo que también vamos descubriendo, ¿no? Y que va creciendo además, y tiene que ver con las pantallas. Muchas veces, sobre todo cuando nuestros hijos van creciendo, pero no tanto, porque según algunas cifras, la edad promedio para acceder por primera vez a contenidos pornográficos está en torno a los 10 años de edad. Eso es una edad muy temprana. Muy pequeños. Y según algunas estadísticas, incluso esa edad es aún más baja. Entonces, aquí tenemos un reto, me parece, ¿no? Entonces, yo te preguntaría, si tú descubres, o si yo descubro a un hijo adolescente de pronto que está mirando contenidos pornográficos en un iPad o en una tablet, dime cuál es la frase que no le tengo que decir y la frase que sí que le tengo que decir. Bueno, cuando un padre o una madre descubre a un hijo visualizando contenidos pornográficos, va a hacer lo que pueda, ¿eh? Pero bueno... ¿qué no le tengo que decir? Pues yo diría, no le tengo que decir, vaya, qué decepción. No esperaba esto de ti.
o no le tengo que decir cierra esa guarrada. Sí le puedo decir, me gustaría mucho hablar contigo de lo que estás viendo. Esto de no me esperaba esto de ti es precisamente porque creo que hay una diferencia entre juzgar una conducta, un acto o a la persona. Entonces, si dices esto, realmente el juicio va hacia la persona del hijo. Y el juicio es desencanto, decepción, ¿no? Que lo tienes dentro, lo puedes tener dentro del corazón. Pero vamos a intentar salvar a los hijos, salvar a las personas siempre, ¿no? Y decir cierra esa guarrada me parece que es perder una oportunidad, o sea, ¿no? Quiero hablar, me gustaría hablar contigo de esto, es una invitación. Y educativamente yo, aunque nos cuesta a los padres, ¿no? Porque no es fácil, pero todo es oportunidad, o sea, tenemos que tener esto, todo es oportunidad. Y es que el 96% de los adolescentes varones van a ver porno. Por tanto, no sé cómo decirte, es que más vale hacer de este tema una oportunidad. ¿Y es lo mismo que un chaval de 10 años vea ocasionalmente una vez porque se le ha colado en su pantalla ese tipo de contenidos? ¿Es lo mismo eso que un adolescente que está pues ya casi enganchado? Obviamente no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Tú ves la diferencia también cuando haces acompañamiento? Es muy importante esa diferencia porque una cosa es echar un vistazo, que dices no necesitan para nada echar el vistazo, ¿sabes? Pero bueno, si miramos las estadísticas, echar el vistazo, a lo que se llama el uso abusivo o la adicción. O sea, son como escalones distintos. Es verdad que no todo el que echa el vistazo va a pasar a los siguientes escalones, pero el porno está pensado está pensado para que suceda. O sea, en este diálogo con el hijo de me gustaría hablar de esto contigo, pues igual tips que pueden, ¿sabes?, como ayudar a esta conversación. Esta conversación que significa también escuchar al hijo, Pues lo primero es que esto es un mercado y necesita consumidores, o sea, y con este primer de echar el vistazo, con este mito de un poco de porno no hace daño porque yo controlo, pues lo cierto es que está pensado para reducir el autocontrol, la capacidad de autocontrol, o sea, es así, es un mercado que se nutre así, ¿no? Otro tip para dialogar es que la imagen que da es lo que se llama la educación pornoafectiva, ¿no? Que ahí está en nuestros adolescentes, genera una expectativa de las relaciones sexuales que no es real y de hecho hay se asocia mucho a la violencia y ahí está, la violencia es real, la tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Y son chicos que la autoestima baja, suele bajar la autoestima. A veces esa distorsión también de la propia imagen corporal, ¿no? Porque claro, ahí están la gente que no están viendo con unos estereotipos también determinados. A veces incluso la maduración de la propia identidad de la masculina influye, claro que influye, ¿no? El relacionarte con el otro sexo, o sea, es que esto se aprende y no es lo mismo aprender ese tipo de relación que aprender una relación verdadera, donde tienes que mirar no el cuerpo, sino descubrir a la persona. Todo esto se va dificultando. La ansiedad y la depresión, o sea, es un problema de salud mental, ya se detecta como tal, porque los que tienen ese uso abusivo o la adicción tienen unos niveles de ansiedad o de tristeza, de depresión, que llega a ser un problema de salud mental. Entonces, normalmente el hijo va a contar menos de lo que es, ¿vale? O sea, lo digo por hacer los cálculos. Siempre va a manifestar menos de lo que es, pero por eso hay otro mensaje fundamental y es, si tienes dificultades te puedo ayudar. Esto siempre a los hijos, ¿sabes? Porque a veces hay como una vergüenza ahí de que descubran lo que vivo. Bueno, y como lo que dificulta es la libertad, que es algo, fíjate, o sea, qué don tan grande el ser humano, ser libre, ¿no? Pero yo no quisiera dar el clic y estar ahí tanto tiempo, pero resulta que voy dando el clic. Si tienes dificultades, te puedo ayudar. Cuando están en un consumo abusivo, a veces pueden reducir el consumo pues con cosas sencillas, no sé, por ejemplo, dormir mucho, comer bien, hacer mucho deporte.
el detectar, y esto es muy importante, y ahí los padres pueden ayudar, son cosas sencillas, detectar las situaciones en las que tienden a dar el clic, ¿no? Lo que se llaman los desencadenantes, pues cuando se está muy cansado, cuando se está muy estresado, detectar por la noche cuando me quedo con mi móvil, y entonces tener como alternativas pensadas, que puede ser ponerme una música que me guste y la tengo buscada, hacer una llamada a un amigo, levantarme de la silla y no básico, no dormir con el móvil ahí que lo ya ves, no dormir con el móvil en el dormitorio. Si el consumo abusivo no se rebaja o estamos en una adicción, ahí hace falta pues una atención clínica, un psicólogo sanitario o a veces un psiquiatra. Y de nuevo el mensaje, no temer esto, ¿sabes? No tenés que se restaura la libertad. Entonces, de nuevo el mensaje al hijo o a la hija, el 63% de las chicas también consumen pornografía. Yo os recomiendo la web Dale una vuelta. Para vosotros padres y para vuestros hijos. Dale una vuelta. Entonces, esto estoy contigo, o sea, te podemos ayudar. Esto siempre en casa. Estoy contigo, te podemos ayudar, porque todos necesitamos ayuda en algún momento, ¿no? Totalmente. Bueno, hemos mencionado antes que atendéis o que hacéis multitud de talleres a los que asisten pues miles de chavales a lo largo de los años. Te quería hacer una pregunta muy concreta, precisamente sobre las preguntas, porque yo sé que parte de vuestra pedagogía es conectar con las inquietudes que ellos tienen, no es venir y soltarles eso, la chapa, lo que tú crees que es importante para ellos. No, primero, a ver, ¿qué es importante para ti? ¿Qué preguntas tienes? Y hacéis esta dinámica, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas que tenéis sobre sexo y sobre afectividad? ¿Cuál es la pregunta que más os hacen los adolescentes, si lo tenéis de alguna forma contabilizado o medido? Hay una estrella que es ¿cuándo es la edad de... ¿cuándo estoy preparado para tener relaciones sexuales? Siempre. Qué bueno, ¿no? Y una afectiva es, fíjate, cómo distinguir los amigos verdaderos de los falsos. Es decir, pensamos que todo ronda afectivamente en torno a las parejas y cómo distinguir los amigos verdaderos de los falsos, esa es estrella. Cómo conseguir ser aceptado, esa es estrella. Y cuándo estoy preparado para tener relaciones sexuales, esa siempre. Si a mí, mi hijo adolescente, me hubiera hecho esa pregunta, que no me la hizo y creo que jamás lo habría hecho, porque yo he conocido desarrollo persona después, me habría ayudado mucho conocerlo antes y ciertas claves que vosotros dais. Pero si me hubiera hecho esa pregunta, ¿cuándo yo voy a estar preparado para tener relaciones sexuales? ¿Qué le puedo decir? ¿Qué le podría haber dicho? ¿Qué le podrías haber dicho? Bueno, ¿un papá qué le puede decir a su hijo adolescente? Sí, normalmente si se le hace a un padre, es un amigo me ha preguntado. O sea, la ventaja de que vayamos otros es que abren preguntas que, claro, al padre si lo hacen siempre son amigos, ¿sabes? Bueno, biológicamente están preparados desde la persona es biopsico-socioespiritual, ¿no? Entonces es verdad que el cuerpo, y además cada vez madura más pronto. Entro en una clase, me voy a salir para una anécdota, entro en una clase, es que yo creo que eran de primero de eso, o sea, muy pequeños, pero yo les vi enormes. Y le digo al profesor, digo, pero a ver, no son muy grandes para el curso. Y me dice, a ver, Nieves, comen bien y no estudian nada, no tienen que hacer más que crecer, ¿no? Qué bueno, comen bien y no estudian nada, dice. Entonces es verdad que el desarrollo puberal se adelanta, o sea, ellos se madura físicamente antes, por tanto podrían tener relaciones sexuales y además ser padres y madres. Hay veces que te preguntan, eso es una sorpresa, ¿qué pasa si tengo relaciones sexuales y no me ha bajado la regla? Pues pasa que eres una niña. O sea, lo digo por esto, ¿sabes? Del diálogo, que dices, bueno, o sea, vas encontrando preguntas que dices, espera, a ver. Pero claro, la relación sexual es coito, coire, ir juntos, ¿no? Es... si el cuerpo nos hace visibles, volvemos a lo de, ¿no?, que nos damos besos y abrazos porque lo que queremos hacer visible es que te quiero, hijo, te quiero muchísimo. Si el cuerpo nos hace visibles, esa unión total del cuerpo debería expresar la unión total de las vidas, ¿no?
no solo la unión total del cuerpo, la unión total de las vidas, y eso se llama amarse, eso se llama entregarse, se llama comprometerse. Y para eso hay que crecer, o sea, hace falta hacerse un hombre adulto, hace falta hacerse una mujer adulta y hace falta también un amor adulto, porque no es lo mismo gustarse, decir me gustas, incluso decir te quiero, que decir sí, quiero contigo construir una historia, ¿no? Pero claro, esto, a ver quién lo plantea. Ya. Yo veo que en esto, escuchándote, en esto de la educación afectivo-sexual son muy importantes los qués, o sea, tener buenas respuestas. Y la verdad, escuchándote a ti, pues da gusto porque tienes una forma de explicar las cosas, tienes ese qué te voy a decir. Pero veo que es tan importante al menos como el qué, el cómo. Y eso es más etéreo, pero es real, o sea, es un estilo, es una forma de hablar de las cosas que o tienes o no tienes. El qué es fácil de adquirir porque lo lees en un sitio y tratas de replicar, ¿no? Pero el cómo, hace falta tener eso, algo que se te ha pegado, ¿no? Con la vida, y creo que aquí el hándicap que podemos tener los educadores es que nosotros arrastramos nuestros propios déficits, lagunas, no nos han acompañado, nos hemos enfrentado al tema del sexo pues quizás no de una manera adecuada, o hemos aprendido lo que hemos aprendido a través de la pornografía, quién sabe. Entonces, claro, transmitimos lo que hemos vivido. ¿Cuál es el mejor estilo para poder comunicar acerca de la sexualidad? Bueno, antes de la respuesta me quedo con lo que has dicho antes. Transmitimos lo que hemos vivido. No transmitimos no tenemos por qué transmitir lo que hemos vivido. Es verdad que transmitimos a través de lo que hemos vivido, que no es lo mismo. Porque, como he dicho, todo es oportunidad. Entonces, también a través de nuestros errores, también a través de nuestras carencias, de nuestras heridas, porque los padres y las madres tenemos nuestra historia, la nuestra, imperfecta. Ayer me dijo una compañera, inacabada, es mejor que imperfecta, inacabada, es inacabada. Entonces, nosotros podemos mirar nuestra historia a veces como una adversidad, ¿no? De decir, ¿yo qué autoridad tengo para hablar con mi hijo ahora, después de lo que he vivido? O podemos verlo como una oportunidad preciosa de desear para ellos lo que hemos descubierto, a veces tarde, Antonio. A veces a través de golpes, pues sí, qué bobada, es así, ¿no? Y no pasa absolutamente nada, es a través de no es a pesar, sino a través de todo esto, ¿no? Entonces, hay una mirada represiva de peligro, de que yo no puedo hablar de esto, hay una mirada permisiva de que todo vale, ¿no? Y aquí cada cual, siempre que haya consentimiento, ¿no? Entendiendo por consentimiento, ¿no? Que los dos estamos de acuerdo, se puede hacer el todo. Mínimo de los mínimos, pues todo se puede hacer, ¿no? Y hay una mirada que se llama personalista, donde el cuerpo tiene el valor que tiene la persona y qué valor tiene la persona. ¿Qué valor tiene tu hija o tiene tu hijo? Vamos, darías tu vida por él o por ella, es que la darías de cabeza. Luego, que un valor infinito, pero hemos dicho lo tiene que descubrir, ¿no? Entonces yo os animo a los padres mira, ayer hubo sesión del experto de educación afectiva y sexual, os voy aportando herramientas, ¿vale? No es publicidad, son herramientas. Un experto de educación afectivo-sexual que es online, que tiene la Francisco de Vitoria, y justo ayer una madre en el coloquio hablaba de esto, de la herida, ¿no? De la herida como hija y la dificultad para ser madre. O sea, los padres dicen, eso tenía que ser obligatorio, ¿no? ¿Cuántos hay con muchísimas dificultades en su historia que precisamente desean una vida buena para sus hijos? Y entonces aprenden los cómo. Podemos aprender los cómo, todos hemos aprendido los cómo, ¿no? Entonces, este poder hablar con naturalidad, sin censurar la realidad, poder informar a los hijos. Informar, porque hay conductas de riesgo, la sexualidad no es un riesgo, pero claro que hay conductas de riesgo que pueden dañar la salud física, psicológica, afectiva, espiritual. El poder, sobre todo, educar en la responsabilidad, porque informar sin educar en la responsabilidad no va a ningún lado. El aprender, esto que decimos, que cada día podemos volver a comenzar y, por tanto, no dramatizar los errores de los hijos, ¿no? Hablando de liarse y del rollo, decía una madre, cuando llegue a casa le voy a preguntar a mi hija, ¿tú te enrollas? Digo, cuando llegue esta madre a casa, digo, no vayas crecida porque va a pensar la hija que te has fumado alguna cosa, ¿sabes? No, o sea, y no dramatizar la vida porque es eso, toda oportunidad, pero sí saber abrir las conversaciones del modo adecuado. Todo esto, Antonio,
gracias a Dios siempre estamos aprendiendo. Sin duda, qué bueno. Un mensaje estupendo, ¿no? Siempre se puede crecer. Mira, voy a hacer contigo un ejercicio muy sencillo. Bueno, el ejercicio lo vas a hacer tú. Yo te voy a lanzar preguntas muy, muy concretas, muy específicas, y a ver qué agilidad tienes, ¿no? Para salir del paso. Tu hija de 5 años, o mi hija de 5 años, en la mesa dice: joder, ¿cómo aprovecho como una oportunidad educativa ese bombazo lingüístico que acaba de soltar mi hijita? La de 5 años. 5 añitos. Esto es el patio, que enseña mucho. Si en casa no lo aprende, en algún sitio lo aprende. El patio o el transporte escolar. Joder. Bueno, pues puedes decir: espera que cojo el jabón y te lavo la boca. O si has hecho el trabajo con ella, pues podrías decir: joder, es una palabra fea que se pone a una cosa muy bonita. Que es ese abrazo de los papás, en el que unen los cuerpos porque se quieren, que se llama coito, y le podemos poner el nombre. Y luego va de lista a la clase diciendo que sabe lo que es coito. Ya no dice más joder. Y cuando ponemos palabras feas a las cosas bonitas, las estropeamos. Entonces, por eso es una palabra que no quiero que uses, porque es así, estropeamos las cosas bonitas. Nieves, ¿el sexo es algo peligroso o sospechoso? ¿Un tabú que es mejor mantener alejado de nuestros hijos? A ver, el sexo es un regalo que nos permite, a través del cuerpo, expresarnos y expresar el afecto. ¿Cómo poder decir te quiero siempre y en toda circunstancia si no lo expresáramos? Y entonces, que existan los besos, que existan las caricias, ¿no? Que exista esa intimidad, porque si no, la intimidad afectiva, ¿cómo se expresaría, ¿no? Que se pueda vivir la máxima unión del cuerpo, porque realmente, no te tengo que preguntar luego cómo te llamas, sino que sé que sigues a mi lado, ¿no? En toda circunstancia, eso es un regalo. Lo que es verdad es que las cosas buenas se pueden vivir mal y se hace daño. Y es verdad que hay mucho problema, pues sí, hay heridas terribles en las personas, ya te digo, a niveles diversos. Si renuncio a educar en afectividad, ¿qué factura me llega mañana? Pues la factura... Si renuncias como padre, madre, a educar en afectividad, la factura le llegará a tus hijos en las relaciones que establezca. Lo que pasa es que si los hijos sufren, los padres sufrimos. Y al revés, si los hijos pues tienen una vida plena, no exenta de sus luchas, pero una vida llena de sentido, pues los padres, hemos cumplido la misión. Entonces, sí. La factura en realidad les llega a los hijos, pero nos impacta a todos los que les queremos. Ponle un titular al riesgo de llegar tarde en la educación afectivo-sexual y otro al de llegar demasiado pronto. Al de llegar tarde, si llegas tarde te quitan la silla. ¿Y al de llegar pronto? Con delicadeza nunca es pronto. ¿Por qué es preciso empezar con la educación afectivo-sexual ya desde la más tierna infancia de nuestros hijos, incluso cuando tienen 3, 4, 5 añitos? Pues porque la educación afectiva y sexual coincide con la educación para el amor. Y entonces, educar para poderse respetar y respetar a los otros, para poderse querer, esto que hemos estado viendo, y querer a los otros, pues es la tarea de toda una vida. Hay que empezar con 3 añitos, no, hay que antes ya, desde el momento que les acoges en su llegada a la vida, ya la estás realizando y la sigues realizando incluso cuando son adultos y se van de casa. Si has tejido bien los vínculos, pues todavía se abren conversaciones preciosas en las que pues puedes seguir aportando a tus hijos y tus hijos te siguen haciendo padre y madre a ti. ¿Cómo ayudar a nuestros hijos a tener una mirada limpia en la era del smartphone? Pues una mirada limpia yo creo que se aprende cuando estás en entornos en que tú eres mirado así. Sí, y ves a otros mirar así. Hace falta entornos reales, presenciales. Hace falta, y eso es una fatiga para los padres, porque cuando son pequeños tienes que mover a los hijos, llevarles, traerles, luego ya
Hace falta entornos que pueden ser el colegio, que pueden ser entornos deportivos, aficiones sanas, que pueden ser voluntariado, o sea, entornos religiosos, ¿no? Donde tú te encuentras con adultos y amigos que te das cuenta que miran de una determinada forma que yo desearía. Y que te miran a ti así, ¿no? El otro día, ayer una mamá que me llevó en coche después de un encuentro que tuve, me contaba que se habían hecho un voluntariado con sus hijas, algunas adolescentes, con hijas de la Madre Teresa. Y claro, las niñas, al ver cómo trataban a los moribundos, a los enfermos, o sea, eso no es de este mundo, no sé, donde todo es postureo, donde yo busco el selfie, ¿no? En esa perfección artificial, ¿no? Y de repente, o sea, dices, te brotan las preguntas, ¿cómo se puede mirar así una realidad que parece, ¿no? O sea, han venido como si hemos dado la vuelta al calcetín, ¿no? Entonces necesitamos experiencias reales en la vida, de una mirada diferente, que en el fondo es la que deseamos para nosotros, porque todos sabemos que esa artificialidad, ¿no? De imágenes todas felices, nuestra vida no es así, ¿no? Queremos que nos quieran cuando estamos en circunstancias en que somos vulnerables. Qué bueno. Pues Nieves, ya para entrar en el sprint final de este encuentro que hemos tenido, que yo te agradezco tanto, me gustaría que les pudieras lanzar a los que nos escuchan o nos ven pues un micro reto, porque creo que lo ideal de estos encuentros es que uno se vaya verdaderamente pues tocado y transformado, y que pueda pasar de la escucha y de lo que ha aprendido a la acción, a la vida, que pueda convertir en vida aquello que uno ha asimilado, ¿no? ¿Qué micro reto podrías mandar tú, proponer a los papás, sobre todo, que nos escuchan o que nos ven, para llevarse todo esto a la vida en el terreno de la educación afectivo-sexual con sus propios hijos? Una cosa muy concreta que puedan estar haciendo hoy mismo. ¿Me permites dos? Hombre, claro, por el mismo precio, por el supuesto. Mismo precio. Pues dos. Mira, con relación a lo corporal, dos relacionadas. Tiene que ver los dos con la mirada que me has dicho en la pregunta anterior. Con relación a la dimensión corporal de poderse querer como niño, o sea, haz alabanzas concretas. No le digas, eres muy guapo, eres muy guapa, no. Tienes unos ojos preciosos. Tienes unas manos que van a hacer mucho bien. Tienes agilidad en las piernas, un pelo que brilla. Igual que las correcciones también, por favor, que las hagan concretas. Y diferenciando, hemos dicho, acto de persona. Y ya el reto, sí, de mirada también sería, esto me parecen vitaminas diarias, fíjate. Esto hay que hacerlo a diario, sobre todo con los adolescentes. He visto, y uno concreta una acción, aquí hablo de una acción, he visto que has ayudado a tu hermano a hacer las tareas, he visto que has recogido los platos y les has metido en lavavajillas, he visto que has salido a jugar al partido y te has bajado la bolsa de la basura que estaba en la puerta. Te estás haciendo un hombre, te estás haciendo una mujer. Es decir, he visto, y eso significa una atención hacia tu hijo o hacia tu hija, que algo concreto, porque estamos especializados en reconocer lo que falta, y reprocharlo, te estás haciendo un hombre, te estás haciendo una mujer, porque así descubrimos que crecer como hombres y mujeres no es un tema de imagen, de centímetros, ¿no? Es de estatura humana, de estatura. Igual te sale como la objeción de decir, pero si no hace más que lo que debe, o sea, por fin ha cogido el plato y lo ha metido en el lavavajillas. Ya, pero lo ha hecho. Pero lo ha hecho, ¿no? Y tú lo has visto. Y se lo puedes poner delante, ¿no? Cambiaríamos todos si nos tratásemos así. Así que adelante, desde hoy, todos los días algo a cada hijo que tengas en casa. Qué bueno. Muchas gracias, Nieves. Yo me llevo este reto también para mí. No solo para mis hijos, con mi mujer, con las personas con las que estoy habitualmente, y te agradezco mucho este encuentro que hemos tenido, que siempre me descubre tantas cosas. Muchas gracias, Nieves. Muchas gracias, Antonio, por la confianza de invitarme a vivir este momento contigo.